a diestra y siniestra dos viles ladrones reciben la pena que al crimen se debe Buenas tardes, estimados hermanos. Después de haber participado en el Via Crucis por la mañana y al mediodía, ahora nos reunimos para escuchar las últimas palabras que pronuncia nuestro Señor Jesucristo, ya clavado en la cruz. Estas últimas palabras son su testamento, lo último que nuestro Señor nos dice. En todo su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, su tarea de anunciar el reino de Dios, lo hizo a través de sus palabras y a través de sus obras. Nuestro Señor anunció el reino de Dios invitándonos a todos a seguir el camino que nos lleva al encuentro con el Padre. Jesús de muchas maneras nos invita a vivir en el amor, amarnos los unos a los otros. Nos invita a ser misericordiosos, a saber perdonar. Nos invita nuestro Señor Jesucristo a no ser indiferentes ante el dolor, ante las necesidades de nuestros hermanos, de nuestros semejantes. Jesucristo en su vida siempre manifestó un amor muy grande por el pecador, un amor muy grande por los pobres, por los humildes. Y después de haber vivido el suplicio de la cruz, después de haber sido coronado con las espinas, de haber sido clavado sus pies y sus manos en el madero de la cruz, nos ha dejado ya sus últimas palabras. Dispongámonos para meditar cada una de las palabras que nuestro Señor pronuncia en la cruz. Reflexionemos, meditemos y esforcémonos por aplicarlas en nuestra vida. ¿Qué me dice Jesús en cada una de ellas? ¿A qué me invita? ¿A qué me compromete? El vivir todos los misterios de la Semana Santa
es una gran oportunidad para ir encauzando nuestra vida de tal modo que nos permita redescubrir la presencia amorosa de nuestro Señor Jesucristo y en ese redescubrir comprometernos, tomando conciencia de que vale la pena seguir a nuestro Señor. Dispongámonos pues para meditar y reflexionar las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo pronuncia antes de morir, que pronuncia ya clavado en la cruz. Es tu Padre, por voz le dicen desciende y entonces tendremos creencia. Los oye el Cordero con santa paciencia y ya de sus ojos nublada la luz, los alza clamando, perdónalos, Padre, lo que hacen ignoran, perdónalos, Padre, lo que hacen ignoran, perdónalos, con blancas blasfemias responde el gentío. Perdónalos, Pío.
Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Comenzó en el huerto de Olivos. Allí en medio de la noche y en profunda oración, Jesús pronunció la palabra más entrañable de su corazón: Abba, es decir, Padre. En su agonía, que quiere decir Padre, el Hijo se había rendido a la voluntad del Padre y comenzó su camino hacia la cruz, como una epifanía progresiva, como una manifestación de su señorío, como Mesías Salvador y como una revelación del corazón amoroso de Dios. En el mismo huerto del Getsemaní, al decir yo soy, Jesús manifestó ser el Hijo de Dios. Y cuando Pilato le presentó ante la muchedumbre amotinada con aquellas palabras, ecce homo, quedó claro que era también el Hijo del Hombre. En la cruz, por tanto, quedarían clavados el hombre y Dios. Sobre aquella cruz sublime, Pilato había escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Estaba escrito en las tres lenguas entonces más conocidas: hebreo, latín y griego. De esta forma, aún sin saberlo, el procurador romano daba a entender que Jesús era el Rey universal, rechazado por todos, había llegado al Calvario. Su primera palabra Jesús la dirige a su Padre: Padre, perdónalos. Está orando con la oración que a nosotros nos enseñó y practicando lo que tantas veces había predicado: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que los odian. Ahora Jesús aprovechaba sus últimos minutos de vida para recordarnos esa oración, apelando al corazón de Dios que él conocía mejor que nadie. Padre, perdónalos. Jesús toca el corazón de Dios, al misterio insondable de su paternidad, a su amor gratuito, absoluto. Esta oración en lo alto de la cruz nos revela a la vez el amor de Jesús por todos nosotros, el amor del Padre. En este momento en que el hombre es digno de todo castigo, Jesús se lo había dicho a las hijas de Jerusalén. Dios, siempre fiel a su amor, hace de la entrega de su Hijo motivo insondable de salvación y misericordia. Jesús, que en su agonía en el huerto se había rendido a la voluntad del Padre, quiere ahora ganar el combate con el Padre. Conoce su corazón infinito en misericordia. En esta nueva oración se atreve a decirle a Dios que los que le están crucificando no saben lo que hacen, y olvidándose de sí mismo y de su inmenso dolor, pide el perdón para todos, para los jueces que le han condenado, para los soldados que le han crucificado, para la muchedumbre que a gritos pidió su muerte, para ti y para mí. Jesús sabe que si es grande el pecado del hombre, mayor es la misericordia del Padre. Y aquí, en esta agonía, en este combate en forma de oración, Jesús ha salido vencedor. El Padre, a quien el Hijo del huerto de los Olivos se rindió por amor y aceptó el camino de la cruz, está ahora indefenso ante la oración suplicante de su Hijo. El Padre ama al Hijo, y ante la súplica que éste le dirige a favor de los hombres, de quienes se ha hecho solidario hasta el pecado, todo
Toda la santidad divina que rechaza absolutamente el pecado, retorna al misterio eterno de su fidelidad, de su misericordia. Ahora el Padre no mira al hombre tal como es, sino que le mira tal como es amado en el corazón de su Hijo. Definitivamente el hombre debe renunciar a la justificación por sus propias obras, por su ley o por su propia bondad. Solamente en la oración confiada de Jesús obediente al Padre hasta la muerte y en el sí que el Padre nos ha dado en Cristo, alcanzamos el perdón, justificación y redención de nuestros pecados. Tenemos alianza eterna, más que nunca en la cruz de Jesús, y desde su primera palabra se nos ha revelado el corazón amoroso de Dios, del Hijo y del Padre. Estimados hermanos, hermosa palabra que Jesús ha pronunciado ya en la cruz. Perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto necesitamos aprender de nuestro Señor Jesucristo? Principalmente a ser misericordiosos. Muchos vivimos en medio de resentimientos, de rencores, y lamentablemente muchos viven odiando a sus semejantes y tristemente muchas veces a la propia familia. Matrimonios deshechos que donde hubo y floreció amor han caído en el odio. Parejas que se odian y buscan la oportunidad para lastimarse y causarse daño. Pleitos entre hermanos, pleitos entre vecinos. Estimados hermanos, nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz nos invita a perdonar. No vivamos con resentimientos, no vivamos con rencores. No nos amarguemos la vida teniendo sentimientos tan negativos contra nuestros semejantes. Errores cometemos todos. Muchas veces nos han faltado, nos han ofendido, nos han causado daño. Contemplemos a Jesucristo, que lo han humillado, lo han golpeado, han puesto la corona de espinas, se han burlado de él y lo han crucificado. Y sin embargo, Jesús pide perdón por ellos. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Aprendamos a perdonar. No vivamos con rencores y resentimientos. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que llene nuestro corazón de su amor, para que experimentemos su misericordia y aprendamos a ser misericordiosos como Él, y aprendamos a perdonar. Si nosotros hemos ofendido a alguien, aprendamos hoy a ser humildes y sencillos para pedir perdón. Arranquemos de nuestro corazón la soberbia que nos lleva a vivir distanciados de nuestros semejantes. Hay personas que tienen meses y años sin dirigirle la palabra a un semejante. ¿Cómo se puede vivir tanto tiempo arrastrando semejante carga? ¿Cómo se puede ser feliz si no somos capaces de perdonar? Si he ofendido, pidamos perdón. Si me han ofendido, aprendamos a perdonar. Todos los días rezamos el Padre Nuestro. ¿Cómo nos atrevemos a rezar el Padre Nuestro y decirle a Dios que perdone nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Somos unos mentirosos, somos unos hipócritas, porque le pedimos a Jesús algo que no sentimos en nuestro corazón. Le pedimos a Jesucristo que nos bendiga y nos ilumine, y por otro lado estamos maldiciendo y odiando a nuestros semejantes. No podemos vivir así.
Cristo Jesús en esta primera palabra nos invita a perdonar. Queremos alcanzar paz, tranquilidad, alegría, incluso salud en nuestra vida. Tengamos un corazón dispuesto a llenarse del amor de Dios y fruto de ese amor, aprender a perdonar. Señor nuestro Jesucristo, tú que muriendo en la cruz has pedido que se le perdonen sus pecados a los que te están matando, concédenos la gracia de aprender a perdonar a toda aquella persona que en algún momento nos ha faltado. Llénanos, Señor Jesús, de tu amor, y que ese amor se convierta en misericordia para siempre aprender a perdonar, y en un corazón lleno de amor y de paz alcanzar esa tranquilidad y felicidad que solamente tú nos ofreces. Señor Jesucristo, que en el perdón aprendamos a seguir el camino que nos lleva hacia ti, y en la misericordia seguir el camino que nos lleva a la salvación. El gran sacrificio ya en él ejercita su inmensa virtud. De mí no te olvides, le dice en tu reino. Jesús premió al punto su fe meritoria. Conmigo responde, serás en la gloria.
Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro respondió: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Con la imaginación coloquémonos a cierta distancia del Calvario. Sobre un firmamento gris se divisan 3 cruces, de las que cuelgan 3 ajusticiados. Jesús es el que está en el centro. Hacia él miran los otros 2. El evangelista San Lucas, el evangelista de la misericordia, ha situado esta escena aquí en el Calvario, en el momento cumbre de la historia de la salvación. Jesús, como revelador del Padre antes de morir, nos va a manifestar el núcleo de su misión y del mensaje que el Padre le había encomendado: la buena nueva de la gracia. Esta escena se presta a ser entendida en un sentido superficial. Generalmente nos detenemos en lo anecdótico, cómo Jesús es insultado por los 2 malhechores crucificados con él, y cómo uno de ellos, dando un giro de 80 grados en el último momento, se atreve a orar a Jesús pidiéndole el reino. Es justo que ante el dolor horrible de aquellos crucificados se haga esta lectura humanista y sensible, pero hay algo más. Aquí se nos revela de una manera radiante que este hombre que muere entre 2 malhechores ha venido a juzgar al mundo, y lo hará con un juicio de misericordia. Es verdaderamente el Hijo del Hombre, el que debe venir con el poder y la majestad de Dios. Ante el buen ladrón hace una solemne confesión de fe: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoce en Jesús al Hijo del Hombre del Apocalipsis, que juzgaría al mundo. Este malhechor pertenece al resto de Yahvé, a los pequeños, a los pecadores que saben que el juicio último de Dios sobre la historia se realiza en este siervo humilde, que la buena nueva ya ha llegado, que el tiempo de la gracia está aquí, que Dios no viene para destruir, sino para salvar. En la muerte de Jesús se inicia el juicio último de Dios, y al buen ladrón se le dieron ojos para contemplarlo como juicio de misericordia. Por eso pudo escuchar esta palabra de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es necesario que nosotros escuchemos y entendamos estas palabras con toda la fuerza y seguridad con que Jesús la pronunció. Yo te aseguro. En ellas se manifiesta la autoridad de Jesús, su pretensión de tener la última palabra sobre el hombre. En este momento Jesús da testimonio también de sí mismo, de que Él tiene las llaves del paraíso. En la cruz realmente se resume toda la historia de la salvación. Lo que un hombre por su rebeldía cerró para todos, por la obediencia de este hombre, la misericordia del Padre lo ha vuelto a abrir a todos, el paraíso. Y hoy mismo, aquí mismo, la humanidad ha quedado restaurada y el paraíso de nuevo es ofrecido a los hombres. ¿Cómo se realiza esto? Aquí está lo sorprendente. Dios solamente pide la fe.
Fijémonos bien en esta escena del Calvario. Junto a la cruz de Jesús hay dos hombres crucificados. Ninguno de los dos tiene obras o méritos adquiridos, sino más bien todo lo contrario. Son malhechores, representantes genuinos de la humanidad. Uno de ellos insulta a Jesús, el otro reconoce su pecado y le dice: nosotros estamos aquí con razón porque nos lo hemos merecido con lo que hemos hecho. En estas dos figuras nos encontramos con el misterio insondable del corazón del hombre: luz y tinieblas, fe e incredulidad, libertad para decidir entre lo uno y lo otro. Uno de los malhechores prefiere quedarse en la tiniebla. El otro, al ver morir a Jesús, encuentra la luz y suplica con fe misericordia. Jesús, mirándole seguramente con inmensa ternura, ve en él a un pequeño, uno de los suyos, verdadero pobre de los que él había dicho que es el reino de los cielos. Ve en él a un pecador a quien se le había dado escuchar el evangelio de la gracia. Lo primero, hermanos, es reconocer el propio pecado, aceptar la pobreza radical, la propia miseria. A los que así actúan, Jesús regala el reino. Así lo había predicado en su vida y así lo está predicando y ejerciendo en el momento de morir. Hablando con propiedad evangélica, Dios no necesita de nuestras obras para salvarnos. Ahora Jesús da testimonio, el testimonio último y definitivo, la revelación suprema de que Dios quiere salvar a todos los hombres por pura gracia. Por gracia hemos sido salvados, dice San Pablo. Ahora Jesús, el Rey y Señor, establece el juicio definitivo, que el paraíso Dios lo regala por gracia, y aquel ladrón lo había entendido. Nunca ningún ladrón ha sido mejor ladrón. Arrebató a Dios el paraíso, simplemente con un acto de fe, con una mirada de confianza. Por eso se le llama el buen ladrón. Solo el pobre, el que tiene un corazón de niño según el Evangelio, es capaz de comprender esta escena del Calvario. Por eso alguien ha dicho que la vida cristiana es aprender a ser un buen ladrón, un buen pecador, es decir, un pecador arrepentido.
dice y señala, enjuaga la prole de Adán delincuente. Ahí tienes, hombre, tu madre clemente. Tu madre clemente, oh madre, ahí tienes, mirando al apóstol, añade Jesús. Tal es el legado que alcanzan los mismos que son de su muerte causantes insanos. Les da para el cielo derechos, derechos de hermanos. Tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Juan 19, 26, 27. Y ahora comenzará ya Cristo a ocuparse de sí mismo. En la primera de sus palabras ha revelado a los hombres y les ha dado la promesa del perdón. En la segunda ha mostrado que el perdón es un don gratuito de Dios al dárselo a un bandolero. ¿No es ya tiempo de olvidarse de cuanto le rodea y dedicarse a su dolor? No. La revelación del amor tiene que continuar hasta el final. A Jesús aún le falta el mejor de sus regalos a la humanidad. El que nada tiene, desnudo sobre la cruz, posee aún algo enorme, una madre, y se dispone a entregárnosla. Es San Juan quien nos transmite esta tercera palabra. A esta hora se ha alejado ya el grupo de los curiosos. Gran parte de los enemigos se ha ido también. Quedan únicamente los soldados de guardia y el pequeño grupo de los fieles. Eran la iglesia naciente que está allí por algo más que por simples razones sentimentales. Unida a Jesús de pie junto a la cruz, se encuentra María, su madre, unida no solo a sus dolores, sino también a su misión. La escena recuerda las bodas de Caná. La idea profunda de San Juan es esta: María no aparece hasta este momento de la hora. A ella se le ha pedido el sacrificio del Hijo durante el tiempo de su predicación por los caminos de Palestina. La alejada por el Hijo en los años de su misión es ahora traída aquí por Él al primer plano de esta escena. Aquí va a ocupar su puesto con pleno derecho en la obra salvadora de Jesús.
asociada a su misión. Aquí entra en la misión del Hijo con el mismo oficio que tuviera en su origen, el de ser madre. Miremos cómo ocurrió, prestemos atención. El sentimiento más natural que a todos nos embarga al contemplar esta escena es que Jesús, como el hijo más amante y delicado que jamás haya existido, al morir no quiere dejar a su madre sola y confiaba su cuidado a San Juan, su mejor discípulo y amigo. Si esto hubiera sido así, Jesús, al tomar de nuevo la palabra en la cruz, se habría dirigido en primer lugar al discípulo, pero no, se dirige primero a la madre, la llama mujer y le dice: ahí tienes a tu hijo. Luego se dirige al discípulo y le dice: ahí tienes a tu madre. ¿Qué le interesa en primer término a Jesús? Revelarnos la maternidad universal de María y entregarnos a su madre para que fuera siempre nuestra madre, la madre de la Iglesia y de toda la humanidad con la que Él en su encarnación se había hermanado. Juan, el discípulo amado que recibió a María en su casa, nos representaba a todos. Este fue el último regalo que Jesús nos hizo antes de morir, y esa fue la gran tarea que encomendó a María. Fue como una segunda anunciación. Hacía 30 años que un ángel la invitó a entrar en los planes de Dios. Ahora, no ya un ángel, sino su propio Hijo, le anuncia una tarea más difícil: recibir como hijos de su corazón a todos los hombres, incluso los que matan a su Hijo. Y ella acepta, actuando de nuevo su fe y diciendo ahora en silencio: hágase, mi Señor. De ahí que el olor a sangre del Calvario comience extrañamente a tener un sabor a recién nacido. De ahí que sea difícil saber si ahora es más lo que muere o lo que nace. De ahí que no sepamos si estamos asistiendo a una agonía o a un nacimiento. Hay tanto olor a madre y a engendramiento en esta dramática tarde. Que María, nuestra madre, nos dé ojos para ver y fe para entender estos acontecimientos.
el rostro que el ángel admira, quiera la muerte supiera seguro. Oh Padre divino, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me abandonas? La voz expirante pronuncia despacio su queja doliente, devora el espacio. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: a Elías llama este. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándolo a una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron: deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Mateo 27:46. La muerte de Jesús estaba ya cerca, serían casi las 3 de la tarde. Con el grupo de los más íntimos apenas quedaba nadie en la cima del Calvario. En torno a la cruz había aumentado la soledad. Jesús estaba verdaderamente solo. Todos morimos solos, incluso cuando estamos rodeados de amor. Allá en su interior, el que agoniza está profundamente solo, librando el último combate. Y Jesús no quiso sustraerse a esta ley de la condición humana. Pero hay una soledad que ningún hombre ha conocido, solo Jesús la conoció. Una soledad a la que hay que acercarse con temor, porque nada hay más vertiginoso, y es lo que se nos revela en esta palabra del crucificado. Es una palabra desconcertante, una palabra que durante siglos ha conmovido a los santos y ha trastornado a los teólogos. No fue una frase dolorida pero serena como las demás palabras. Fue un grito que taladra la historia. Un gran silencio había allá en el Calvario, y fue entonces cuando Jesús, haciendo un inmenso esfuerzo y llenando de aire sus pulmones ya agotados, gritó con voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
El Hijo tenía que ser consecuente con la obediencia que debía al Padre. Y aunque experimentó todas las miserias y todas las consecuencias de los pecados de los hombres, sus dolores no fueron de pecador, sino de salvador y purificador. La pasión de Jesús fue el último tramo de su encarnación, de su descenso hasta las profundidades de lo humano. Y por eso fue una pasión luminosa, no desesperada. Mas todavía el sufrimiento luminoso de un Dios que muere por nosotros es aún más desgarrador que el sufrimiento del desesperado, porque solo a Él es dado medir plenamente el abismo que separa el bien y el mal, la presencia de Dios y su ausencia, el amor y el odio, el sí dicho a Dios y su negación. Ahora es cuando, en verdad, el sin pecado se hace profundamente uno de nosotros. Como bien dice San Pablo, aquel que no había conocido el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros nos hiciéramos justicia de Dios en él. Jesús, por obediencia al Padre y amor a nosotros, ha tocado fondo en su encarnación. El uno y el otro saben que el destino del hombre, de todo hombre, es Dios y no quiere que se pierda. Y el Hijo, para devolver el hombre a Dios, se ha sentido terriblemente solo, separado del Padre en el fondo mismo de su alma. Por eso grita. Por eso este dolor es más agudo que todos los de la carne juntos. Pero su grito no es desesperación. Es una queja acerante, pero amorosa y segura. Es oración. Estas palabras, tomadas del Salmo 21, que es un salmo de llanto, sí, pero también de esperanza. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, gritémosle ahora nosotros a Jesús en el silencio de nuestro corazón, diciéndole: gracias, Señor, porque aquel grito tuyo ha llegado hoy a nosotros. Penetra con tu espíritu en nuestra profundidad. Asume todo lo que allí encuentres, también el pecado, y devuélvenos al Padre.
gusta vinagre mezclado con él, le presenta Sus labios divinos la esponja ensangrientan y ríe y se goza la vil multitud. en tanto El mártir se lleva la sangre cubriendo su frente con nubes espesos, le tiemblan las carnes, le crujen los huesos. Quinta palabra, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura dice, tengo sed. Juan 19:28. En esta palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz, al oírla uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera, que el que está en la cruz es un hombre y no un superhombre que no conocería la muerte, o un fantasma que no la sintiera con toda su crudeza. Aquí se nos revela con todo el realismo la humanidad de Jesús. La sed es uno de los más terribles tormentos de los crucificados. Cuando se pierde la sangre, se experimenta enseguida el tormento de la sed. El agua, que forma parte de la célula en proporción al 60 o 70%, cuando se pierde sangre, pasa al torrente circulatorio para hidratar el plasma sanguíneo. Esto produce naturalmente la deshidratación de los tejidos y pronto se experimenta el fenómeno de la sed. Jesús había perdido ya mucha sangre en el Getsemaní, en la flagelación con la corona de espinas, en el camino del Calvario con la cruz a cuestas y en la crucifixión. En lo alto de la cruz se iba desangrando poco a poco. No es extraño que suplicara un poco de agua. Uno de los soldados, conmovido, moja una esponja en un jarro de posca mezclado de vino agrio, vinagre y agua, que ellos tenían para su propio alivio, y se lo acerca a los labios, mientras otro le dice riéndose, deja, vemos que viene Elías a salvarle. Se cumplía otro pasaje de los Salmos, en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús ha mostrado toda su humanidad al suplicar un poco de agua, como cualquier agonizante, pero no hablaba también de otra sed, sed de amor, sed de comprensión, sed de salvación, sed de vida. ¿No es esta sed la de justicia a la que él mismo aludió en las bienaventuranzas? En cierto modo sí. Jesús experimenta en estos momentos, dentro de su corazón cansado,
el drama de ver su oferta de salvación despreciada, de saber de antemano que para muchos todo este dolor sería inútil. Hubiera querido atraer a todos hacia sí, como él había dicho, pero muchos pasarían de largo ante él, sin darse cuenta de que el que ahora pide un poco de agua es para todos la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Miremosle, hermanos, en la cruz. Démosle a Jesús la satisfacción del acto de fe en nombre de todos los que le desprecian, y pidámosle a Él para todos el agua que nos da la vida eterna. Los fieros sayones y el pueblo inconstante con torpes baldones de nuez, tal que ha sido su gloria.
celebran su muerte, calumnian su vida. Sexta palabra, todo está consumado, todo está cumplido. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. Juan 19:30. La sexta palabra de Cristo es el grito del triunfador, del corredor que llega a la meta, o sencillamente del Hijo que ha cumplido la voluntad del Padre. Lo había dicho tantas veces: yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad, sino la del que me ha enviado. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Dios, el Dios vivo, es vida y dador de vida. Dios es el que da y se da. En la creación, en la encarnación, en la Eucaristía y en la plenitud del cielo. A lo largo de su vida, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, nos lo fue revelando, y por eso con palabras humanas le llamó Padre. Al asumir nuestra humanidad en su persona divina, nos introdujo en su divinidad, en la misma Trinidad de Dios, y nos dijo que le llamáramos Padre. Ahora Jesús ha llegado a las puertas de la muerte. No es que Dios quisiera la muerte o necesitara la muerte, y menos tan cruenta, ni la muerte de su Hijo, el buen Jesús, ni la muerte de nadie. A Jesús le mataron sus enemigos, los enemigos de Dios, tal como Él lo revelaba con sus palabras y con su vida. No aceptaban a un Dios tan cercano, tan humano, tan Padre, ni aceptaban que Él fuera su Hijo y que nos hiciera hijos. En el fondo, es mucho más fácil tener un Dios lejano y majestuoso, a quien se le ofrezcan sacrificios y se le tenga aplacado y tranquilo, que tener un Dios cercano a nosotros, en cuya presencia vivimos y a quien tenemos que agradar continuamente en el amor. Por eso los que rechazaban esta revelación de Dios mataron a Jesús, el revelador. Maldito el que cuelga de un madero, decían sus escrituras, y para que nadie creyera en él, ni entonces ni nunca, le llevaron a la cruz. Ahora, a punto de morir en esta sexta palabra, Jesús, la última y definitiva palabra de Dios al mundo, puede decir: todo está cumplido. Todas las profecías sobre Él se han realizado, pero sobre todo, Él ha realizado la obra que el Padre le había encomendado: revelarnos que existe un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre creó todo lo que existe por su Hijo, y todo era bueno, que a lo largo del tiempo habló de muchas formas a nuestros padres, y por fin en la plenitud de los tiempos
nos ha hablado por medio de su Hijo, hecho como uno de nosotros. Este Hijo nos ha hablado con palabras como las nuestras y con una vida igual que la nuestra. Y también, así son las cosas de Dios, nos ha hablado del plan de Dios sobre nosotros con la palabra más fuerte de todas, la muerte. Nunca habló tan claro Jesús de Dios al hombre como cuando se quedó mudo en la cruz. Todo estaba consumado con su vida, pero quedaba terminar de consumar la revelación con la misma muerte. La muerte de Jesús no fue para aplacar a Dios, a quien le sobra paternidad y amor para perdonar, sino para animar y consolar a todo hombre que viene a este mundo. Para esto vino Jesús, el Hijo de Dios, para quitarnos el miedo a morir y manifestarnos nuestro destino. La vida del hombre no es solo nacer, vivir y morir, como muchos creen. La vida del hombre es nacer, vivir, morir y resucitar. Por el miedo a morir se dan todos los atropellos en la historia de los hombres. Todo está consumado, ha dicho Jesús. Ya nos ha revelado el corazón de Dios y su plan de salvación sobre los hombres. En el alma de Jesús ya empieza a descender la paz, y con esta paz va a entrar en la muerte para revelarnos lo último y más grande, la resurrección, que no es la vuelta a esta vida, sino la entrada en la plenitud de la vida, en Dios para toda la eternidad. Se cubren de oscuros
Séptima y última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Esta fue la última palabra de Jesús, la palabra más suave, más dulce que podíamos haber enseñado para el momento de morir. El hombre teme a la muerte y por eso se pasa la vida huyendo de ella. Sin embargo, para el que cree en Dios, para que él contempla y escucha a Jesús muriendo, morir no es nada trágico, no es saltar en el vacío, ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morimos, que perdemos la vida, y lo que ocurre en realidad es solo lo que le ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza en su sitio, en las manos del Padre. Jesús muere tranquilo, inclina su cabeza en las manos del Padre y regala a los hombres su espíritu. Así lo ha visto San Juan. Este espíritu de Jesús continuará su obra en el tiempo, haciendo todo nuevo. Nueva la relación con Dios como hijos en el Hijo. Nuevo el culto y la oración, no en la angustia, sino en la alabanza. Nueva la vida entera, construyendo su reino en el amor. Nueva la muerte, entendida no como el final, sino como la cuna de la vida que ya es eterna. En la cruz, todas las objeciones que los hombres ponemos a Dios se vuelven contra nosotros. En la cruz nos damos cuenta de que en realidad nuestras rebeldías contra Dios por la existencia del mal y de la muerte no hacen más que darnos a entender que el problema último del mal está en nuestro corazón, en nuestro pecado. Si la humanidad está sometida al mal y a la muerte, no es a Dios a quien podemos atribuir la muerte y el mal, sino a nuestro pecado. Solo Dios ha podido soportar hasta el final el absurdo de la muerte y una muerte cruel, con un gran sufrimiento, pero sin miedo, porque solo Dios ha sido inocente, porque solo Él no conoció el pecado, que es lo que produce en nosotros el miedo a morir. Qué bien lo dice San Pablo: el aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Por eso el mal y el miedo han de morir, han sido superados en la cruz de Cristo, y solo pueden ser superados en la justicia nueva, la que nos viene de Él por la misericordia y el perdón de Dios. ¿Con qué paz mueren los santos? Qué bien lo sabía Teresa de Jesús, que escribió aquel verso tan maravilloso: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. El centurión, al ver morir a Jesús, alababa a Dios, dice San Lucas. A esta alabanza se nos invita ahora. Alabemos a Dios Padre por ser amor y Padre. Alabanza a Jesucristo, el Hijo encarnado, por habernoslo revelado con su vida y con su muerte. Alabanza al Espíritu Santo, porque ha hecho posible que esta buena nueva llegara a lo largo del tiempo hasta nosotros. A ti, Señor, todo honor y toda alabanza, por los siglos de los siglos. Amén.
Hemos concluido, estimados hermanos, la reflexión y meditación de estas últimas palabras que Jesús pronuncia en la cruz antes de morir. El gran testamento que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena que volvamos de manera personal o en familia a meditar y reflexionar esto que nos ha dicho Jesús y ver de qué manera lo podemos aplicar en nuestra vida. Aprender a perdonar, saber que Jesús tiene sed de justicia, sed de amor, sed de la vida. Descubrir en María el gran regalo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Ahí tienes a tu madre. El escuchar la soledad que experimentó Jesús cuando grita al Padre: ¿por qué me has abandonado? Y aprender de Jesús a cumplir con todo lo que Dios nos pide. Todo está terminado. Que Dios nuestro Señor pues nos bendiga, que estas últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos motiven y nos inviten a reafirmar nuestra fe en Jesucristo muerto y resucitado. Ahora les invito a que se pongan de pie y recemos un Padre Nuestro, pidiendo a nuestro Señor por la paz en el mundo, la paz en nuestra nación mexicana. Padre nuestro, el cielo sagrado sea tu nombre, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ahora recemos un Ave María, pidiendo a la Santísima Virgen que bendiga nuestra nación y aleje de ella todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos bendiga, nos acompañe y nos libre de todo mal. Alabadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado. Bendita sea su pasión. Todos. Alabadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado. Bendita sea su pasión. Jueves Santo a medianoche, madrugó la Virgen Santa en busca de Jesucristo, porque ya el dolor no aguanta. Todos. Alabadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado. Bendita sea su pasión. El viernes por la mañana sacaron a mi Jesús, aparece por las calles